Señoras y señores, bienvenidos a Tiempos Modernos. En los últimos años se ha insistido en la necesidad de abrogar la ley de amnistía de 1977 que hizo posible la transición española. Lo más llamativo es que justamente quienes ahora piden esto son los mismos que en 1976-77 exigían esa ley de amnistía. ¿Qué ocurrió exactamente en 1977 que llevó a la aprobación de dicha ley de amnistía? Aunque en los últimos años se ha impuesto la narrativa de que la transición reconcilió a los españoles, dando a entender que seguían divididos desde 1939, la verdad resulta bastante diferente. Además de las múltiples medidas dictadas por el gobierno desde los años 40, que aligeraron enormemente las penas dictadas en los años inmediatamente posteriores a la guerra, en 1969 el régimen tomó la decisión de amnistiar los delitos cometidos durante la guerra a los 30 años de terminado el conflicto civil. La medida no solo fue adoptada como una muestra de generosidad, sino como el final y no el comienzo de un proceso de reconciliación que llevaba en marcha muchos años en España. A la muerte de Franco el 30 de julio de 1976 se produjo una amnistía parcial para los presos encarcelados por motivos políticos, pero para la izquierda seguía siendo insuficiente, ya que reclamaba una ley de amnistía mucho más amplia. ¿Por qué? Si los crímenes de la guerra civil ya habían prescrito y los cometidos sin derramamiento de sangre hasta el 30 de julio de 1976 habían quedado exonerados. Lo que la izquierda pedía era la amnistía para los delitos de terrorismo. Tanto el socialismo como el comunismo españoles habían aplaudido aquellos crímenes e incluso en ocasiones habían sido cómplices, como reconoció el socialista José Barrionuevo en sede parlamentaria en octubre de 1983. Por eso, durante la segunda mitad de 1976, la izquierda mantuvo su presión sobre el nuevo ejecutivo de Adolfo Suárez a fin de debilitarlo. De modo que, tras legalizar el Partido Comunista en abril de 1977, faltando la palabra dada a los militares y sorteando la insistencia del PSOE en que no lo hiciera antes de las primeras elecciones, Suárez consideró conceder una nueva amnistía, aunque hubiera que esperar a que se conformara el Parlamento. Cuando este se abrió, los grupos de la oposición de izquierdas y los nacionalistas centraron sus exigencias precisamente en la concesión de dicha amnistía por parte del gobierno. De hecho, la primera propuesta del Partido Comunista en las Cortes, efectuada el 14 de julio de 1977, fue la solicitud de amnistía que verbalizó Marcelino Camacho, un mantra que gritaba en las calles y que pintaba en los muros de las ciudades españolas la izquierda más radical. El gobierno encargó la elaboración de la ley de amnistía a los grupos de izquierda, además de la gubernamental UCD. El texto de la ley fue redactado por Pilar Bravo y Marcelino Camacho por el Partido Comunista de España, por Pablo Castellano y Plácido Fernández Viagas por el PSOE, por Xavier Arzalluz y Mitxel Unzueta por el nacionalismo vasco, y por Donato Orfuejo por el Partido Socialista Popular, que más tarde se integraría en el PSOE. El gobierno de la UCD sacó la ley adelante con la abstención de Alianza Popular. La ley se aprobó el 15 de octubre de 1977 y entró en vigor 2 días más tarde. La izquierda consideró que había conseguido una gran victoria. En efecto, lo era. Don Pablo Guerrero, muy bienvenido. Muchas gracias, Fernando. Bueno, vamos a intentar desentrañar este asunto de la amnistía porque ha sido absolutamente mistificado en los últimos años, queriendo presentarlo como si fuese una especie de ley de punto final que el franquismo se había otorgado a sí mismo. En fin, un absoluto disparate porque fue exactamente todo lo contrario, pero empecemos por el principio. Desde los años 40, desde mediados de los años 40, había venido produciéndose una serie de medidas por parte del gobierno tendentes a menguar las penas que se habían impuesto al final de la guerra civil a los derrotados. Efectivamente, Fernando, nada más y nada menos que 13 indultos se aprobaron fueron aprobados desde el final de la Guerra Civil hasta la coronación de Juan Carlos en noviembre de 1975. Estos indultos condonaban delitos fundamentalmente comunes, no de naturaleza política. También en este sentido es forzoso citar la amnistía de septiembre del 39, que es una amnistía destinada a que perdonaba o condonaba los delitos cometidos a favor o en favor del alzamiento nacional entre abril de 1931 y julio de 1936. Una amnistía destinada a condonar los delitos cometidos por las derechas y por los partidarios de los partidos de derecha durante la Segunda República y hasta el alzamiento nacional. Hay que decir asimismo que efectivamente esos indultos, bueno, primero que yo no sé si es necesario
introducir una distinción, aclarar la distinción entre indulto y amnistía. La amnistía condona el delito y además de la pena, mientras que el indulto perdona exclusivamente la pena, no extingue el delito. La amnistía de septiembre del 39 no se verá seguida por otra amnistía hasta julio del año 1976. Y aunque creo que lo vamos a tratar a continuación, es forzoso referirse al decreto de la Jefatura del Estado de 1 de abril de 1969. Sí, justamente me quería referir a eso porque es una ley que pone punto final a todas las responsabilidades derivadas de los delitos cometidos durante la Guerra Civil a los 30 años determinada. Es una ley, por tanto, que estando Franco en el gobierno y con la inmensa, en fin, con la aquiescencia del pueblo español, es el momento quizá de mayor popularidad, casi después del final de una década de crecimiento ininterrumpido, un crecimiento económico espectacular, no es una ley para exonerar a los nacionales, ni muchísimo menos, sino todo lo contrario. No, en absoluto. Y basta con leer el texto del decreto de la Jefatura del Estado para darse cuenta de que lo que perseguía era propiciar o facilitar la reconciliación de todos los españoles bajo un nuevo régimen, un régimen no demoliberal, sino un régimen autoritario basado en un principio de unidad de poder y separación de funciones. Y asimismo, la fecha del decreto de la Jefatura del Estado de 1 de abril de 1969 es significativa, no solamente porque coincide con el 30 aniversario del final de la Guerra Civil, sino porque se produce poco antes de la proclamación de Juan Carlos como sucesor de Franco a título de rey, lo cual demuestra que el decreto pues también perseguía una suerte de facilitar en definitiva, el posfranquismo. Ese lenguaje, el lenguaje del decreto contrasta tristemente con el lenguaje utilizado por las izquierdas actuales a propósito del régimen anterior y de sus herederos. Así es. Bueno, incluso en ese decreto se habla de lo que fue una lucha entre hermanos, hoy ha devenido una patria común más representativa, se dice además. Sí, el hecho es que, y esto trasciende, podemos decir que trasciende el ámbito del tema de hoy, pero no cabe duda de que el régimen de Franco buscaba integrar a las masas en el nuevo Estado, en un muy lento, pero gradual y paulatino proceso de reconciliación nacional. Y la verdad es que hay que decir que en ese propósito el franquismo tuvo éxito. Si esa reconciliación no se hubiese producido con anterioridad a la muerte de Franco, la transición no habría sido posible, al menos no habría sido posible en los términos en los que se llevó a cabo. Efectivamente, es que esa idea me parece clave. Es decir, normalmente el relato nos dice que la transición hizo la reconciliación y es exactamente al revés. La transición fue posible porque había habido una reconciliación anterior. Efectivamente, y esa reconciliación tiene lugar bajo un régimen, insisto, bajo un régimen autoritario, no democrático, que se liberaliza paulatinamente y que, bueno, una vez muerto su fundador, pues va a ser desmantelado deliberadamente, supuestamente observando la legislación vigente. Pero bueno, esa es otra cuestión. Bueno, dando ya un pequeño salto hacia adelante, digamos que en 1976, en el verano del 76, se aprueba una primera amnistía, que en realidad es una amnistía muy amplia, que abarca prácticamente todos los delitos de tipo político-ideológico, excepto aquellos cometidos con derramamiento de sangre. Pero es una amnistía que pone en la calle a todo lo que podemos denominar, en condiciones normales, presos políticos. Efectivamente, es un decreto de la Jefatura del Estado, de 31 de julio de 1976, es decir, aprobado menos de un mes después de la llegada de Adolfo Suárez a la presidencia del Gobierno. Se aprueba en un Consejo de Ministros presidido por don Juan Carlos en La Coruña y es efectivamente un decreto que amnistía todos los delitos de intencionalidad política, excluyendo los delitos con derramamiento de sangre y los delitos de contrabando y los delitos de peligro, es decir, aquellos delitos que sin haber resultado en derramamiento de sangre buscaban derramar sangre. Delitos de terrorismo que por ejemplo, que no resultaron en muertes, pero que podían haber resultado en muerte. Ese decreto
en virtud de ese decreto, por ejemplo, sale a la calle la cúpula de comisiones obreras y los militares de la Unión Militar Democrática, si bien a estos últimos no se les permite reingresar en las Fuerzas Armadas. Este decreto de julio del 76 se extiende en marzo del 77 a los delitos de peligro, que habían quedado excluidos del decreto original. Poco después de la extensión, de la aprobación de este segundo decreto del gobierno, ya es un decreto del gobierno de Adolfo Suárez, los presos de ETA cuya condena a muerte había sido condonada por Franco en septiembre del 75 a la pena de reclusión perpetua, son extrañados a Bélgica. Es decir, se les permite abandonar territorio español e instalarse en Bélgica. Y bien, la tercera amnistía es la ley de amnistía emanada de las Cortes, surgidas de las elecciones, aprobadas por las Cortes, surgidas, emanadas de las elecciones de junio de 1977, que ya es la amnistía total, que es la amnistía que incluye los delitos de sangre, es decir, los delitos de terrorismo. Claro, pero aquí hay una cuestión intermedia. Desde que se produce la amnistía del 30 de julio, 31 de julio del 76, hasta la ley de amnistía del 77, que pasa más de un año, hay una presión en la calle por parte de la izquierda, hay que decirlo, porque la izquierda no se conforma con la liberación de los presos políticos, sino que quiere expresamente que salgan a la calle los presos condenados por actos terroristas, porque hubo durante muchos años, o durante unos ciertos años en el tardofranquismo y en épocas anteriores, una identidad entre las fuerzas de izquierda, entre muchas fuerzas de izquierda, y el terrorismo, variopinto terrorismo, entre ese terrorismo, el terrorismo etarra. Es algo que reconoció, como os he dicho en el vídeo, en sede parlamentaria, el que luego sería ministro del Partido Socialista Obrero Español, José Barrionuevo. Sí, no conviene recordar que los presos de ETA, condenados y encarcelados por delitos de terrorismo, eran vistos desde luego por el conjunto, por el grueso de la oposición, pero también por cierta prensa, en fin, podemos decir oficial, hablando de periódicos como por ejemplo el ABC o incluso el diario El País, como presos políticos. Y la exigencia de amnistía, de una amnistía total, era una exigencia de la izquierda en su conjunto, que venía de muy atrás. Y se decía que, bueno, en el peor de los casos, el terrorismo de ETA pues era una molestia, podía entorpecer o dificultar el proceso de transición. Pero que si ETA había recurrido al terrorismo, al método terrorista, la propaganda por el hecho, era única y exclusivamente debido a que en España no existía una democracia. El régimen de Franco, la misma existencia del régimen de Franco, explicaba el recurso de ETA al terrorismo y al derramamiento de sangre. Desaparecido el franquismo, desmanteladas las instituciones del régimen o alcanzada mediante una ruptura inicialmente, los motivos para la existencia de la lucha armada o del terrorismo en teoría iban a desaparecer. Bien, esa idea, esa creencia pues se reveló tristemente equivocada. Muchas décadas de sangre después se quedó meridianamente claro que esa no era la motivación de ETA, que ETA no iba contra Franco, sino contra España. Bueno, entre tanto, entre las dos amnistías, Suárez legaliza el Partido Comunista, lo que le supone una cuestión muy complicada y comprometida, y es faltar a la palabra dada a los militares, a los que aseguró que nunca legalizaría el Partido Comunista, y aprovechando las vacaciones de Semana Santa de ese año 77, legaliza el Partido Comunista y mediando presiones del PSOE por medio, puesto que había unas elecciones para junio, para que Suárez no legalizara al PC. Es decir, el Partido Socialista pedía que no se legalizara el Partido Comunista para que de esa manera todos los votos cayesen, todos los votos de izquierda llevasen el marchamo del PSOE. Sí, es curioso y muy importante al mismo tiempo el papel que desempeñaron las Fuerzas Armadas durante la transición. Y es necesario aludir, efectivamente, ya lo has hecho tú, a la famosa, célebre, es un hito en el periodo de transición, reunión de septiembre de 1976 en el Paseo de la Castellana, en la entonces sede de Presidencia del Gobierno del presidente Suárez, con la cúpula militar, a la que aseguró efectivamente que bajo ningún concepto, y concretamente por nuestros muertos o por la memoria de nuestros muertos, literalmente, jamás legalizaría el Partido Comunista.
Suárez se presentó a sí mismo y presentó su proyecto de reforma de manera tan sugestiva que se ganó a los militares. Y de hecho el almirante Pita da Veiga, la sazón ministro de Marina, que llevaba una nota redactada por el exministro Gonzalo Fernández de la Mora, detractor del proceso, contrario al proceso de reforma, y que una nota en la que esencialmente lo que venía a decir es: no soy partidario. Gonzalo Fernández de la Mora le dijo a Pita da Veiga: usted lo único que tiene que decir en esa reunión es: yo no soy partidario. Eso bastará para neutralizar los propósitos del presidente Suárez. Pero Suárez se mostró tan sugestivo, tan seductor ante la cúpula militar, que Pita da Veiga se abstuvo de leer esa nota y básicamente, literalmente, lo que le dijeron a Suárez los militares fue: viva la madre que te parió. Y luego Pita da Veiga saldría por la legalización del Partido Comunista. Tras la legalización del Partido Comunista. Bueno, la ley se vota en el Congreso con 296 votos a favor, 2 en contra, 18 abstenciones y 1 voto nulo. Las abstenciones básicamente, bueno, de Alianza Popular, el antecesor del Partido Popular actual, y 2 votos en contra también. Sí, el proyecto de ley es un proyecto redactado por UCD, por el grupo parlamentario de UCD, por el grupo socialista, por el grupo comunista y por la minoría nacionalista vasca. La minoría vasco-catalana, como se llamaba entonces. Y es una ley, insisto, como has comentado y como se ha comentado en el vídeo introductorio, Alianza Popular se abstiene. Antonio Carro es el encargado de defender la postura de Alianza Popular, y con el argumento de que esa ley, esa ley de amnistía va a generar inseguridad jurídica, y que en definitiva es contra una amnistía de este tipo que se extiende a los delitos de sangre, pues contraviene el Estado de Derecho, vulnera el Estado de Derecho, lo menoscaba. Sin embargo, entre los partidarios y partidarios del sí a la ley, que fueron, insisto, inmensamente mayoritarios, como por ejemplo Javier Arzalluz, en nombre de la minoría vasco-catalana, o al igual que el portavoz del grupo comunista, esta ley de amnistía se presentaba como un punto final, no como un inicio, sino como un punto final. Con esta ley, que insisto es amnistía a los delitos más graves, nos hemos reconciliado. Esta ley necesaria y que llevamos tanto tiempo reivindicando pone fin a una etapa y abre otra. Una etapa en la que los españoles por fin estarán reconciliados. Bueno, en los últimos años también se ha hablado del papel vigilante de las Fuerzas Armadas como un condicionante del proceso de transición. Se ha hablado desde la izquierda para justificar sus posiciones en aquel momento y a la vez justificar las de hoy, ¿no? Pero yo siempre me acuerdo de este hecho que hemos citado, los dos de los que hemos hablado hoy básicamente, el hecho central que es la ley de amnistía y también esa legalización del Partido Comunista, donde el gobierno actuó de una forma frontalmente contraria a lo que era el sentir de las Fuerzas Armadas en aquel momento. Es decir, que da la impresión, y todo apunta a que se está engrandeciendo, creando una especie de tigre de papel, de lo que era un tigre de papel, se está haciendo una especie de monstruo vigilante del proceso de transición que a fin de cuentas se llevó a cabo y con notable prudencia. Sí, es cierto, tal como dijo el sociólogo Amando de Miguel, que las Fuerzas Armadas tenían un poder disuasorio, que perdieron tras el fallido golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Pero las Fuerzas Armadas, formadas cuyos mandos, muchos de los mandos habían hecho la guerra civil en el bando nacional, se mantuvo leal, fue leal al proceso, al gobierno y desde luego al jefe del Estado, sucesor de Franco a título de rey. Podemos decir que las Fuerzas Armadas en ese sentido cumplieron escrupulosamente lo que Franco les había encomendado. Por tanto, no hubo, si bien hubo dimisiones, el general de Santiago dimitió como vicepresidente del gobierno cuando el gobierno Suárez aprestaba a legalizar los sindicatos y hasta entonces ilegales, y el almirante, como hemos comentado antes, Pita da Veiga, dimite tras la legalización del Partido Comunista. Pero realmente las Fuerzas Armadas se mantuvieron en todo momento leales y durante la transición en ningún momento condicionaron o amenazaron con revertir el proceso de transición,
que en definitiva consistió en el desmantelamiento, insisto, supuestamente de la ley a la ley legal del régimen de Franco, de las instituciones del régimen de Franco. Y es que cuando a los militares franquistas no les gustaba algo, en lugar de sublevarse, lo que hacían era dimitir. Hay que decirlo porque era así, para que ahora no nos vengan contando determinadas cuestiones. Don Pablo Guerrero, muchísimas gracias por su presencia aquí para tratar también este complicado tema. Muchas gracias. Agradecemos de veras. Y a todos ustedes igualmente por estar ahí cada día y hasta el próximo programa, si Dios quiere.